Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, llegamos a un tutorial más del alimento diario, que esta serie, la complicidad en la obra del Señor, el autor Pedro Dong. Y vamos a hablar de la semana número 2, cuyo título es Destinatario Timoteo, parte 2. Hoy nosotros vamos a ver la secuencia de Timoteo, basados en las dos epístolas de Pablo a Timoteo, y queremos ver hoy algunos principios muy preciosos para ayudarnos en la vida de la iglesia, para practicar estos ítems y estos principios muy elevados. Primeramente, el día lunes, que es la función de la palabra profética y la operación del Espíritu. Bueno, la palabra profética usted sabe que es tan importante para nuestra vida de iglesia. La palabra profética aquí trae la fe, aquel camioncito de fe objetiva para dentro de nuestra fe subjetiva, y creciendo nuestra fe subjetiva, crece también el amor de nuestro por los hermanos, por las personas, por todo. Entonces, la palabra profética es como si fuese una palabra que viene de Dios, y Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Cómo Él hace para comunicarse? Es a través de la palabra profética. Esta palabra profética también es la palabra de verdad, la palabra de realidad. Entonces, cuando esta palabra llega, trae la realidad de Dios dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos abrimos el corazón y oímos esta palabra, entonces la palabra se torna vida para nosotros y podemos practicarla en la vida de la iglesia. Otro ejemplo del alimento diario que nos dio sobre la palabra profética es como si fuese nuestro cuerpo humano. Tenemos el cerebro. Él es el que comanda todo nuestro cuerpo. Él comanda todo. Entonces, el autor de este alimento diario hasta dio el ejemplo de cómo su mano derecha está con problemas. Entonces, algo está desconectado en el cerebro. Entonces, cuando está desconectado con el cerebro, ese miembro que es humano tiene problemas. Él no obedece a las señales del cerebro. Entonces, es bueno que nosotros estemos oyendo la palabra profética para estar conectados al Señor y encabezados también. Estaremos entonces encabezados. Segundo punto del día lunes es la acción del Espíritu. Entonces, el Señor Jesús, Él ya hizo su parte aquí en la tierra, cumplió todo el plan de Dios. Él murió, Él resucitó, ascendió a los cielos, y hoy Él está sentado a la diestra de Dios. Él está en el trono de Dios. Entonces, Dios colocó a todos los enemigos, Dios va a colocar todos los enemigos bajo sus pies como un estrado. Entonces el Señor hoy está aguardando en el trono. ¿Y quién va a realizar esto? Esta obra es el Espíritu. Es el Espíritu con la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, hermanos, hoy es la oportunidad del Espíritu de nosotros. Es nuestra vez como cuerpo de Cristo para realizar lo que resta del plan de Dios. Él está con nosotros hasta la consumación de los siglos. Podemos contar con esto. En el día martes, aquí dice principios importantes para la obra del Señor. Yo anoté aquí, basado en este día, muy importante es siempre incluir a los jóvenes, siempre dar una chance a los jóvenes. Nosotros vemos que Pablo y Bernabé, ellos estaban sirviendo en la iglesia
en Antioquía, y en el capítulo 13 de Hechos nos muestra allí que había 5 profetas y maestros. Ellos estaban orando, sirviendo al Señor, y de aquellos 5, el primero de la lista era Bernabé, y el último de la lista era Pablo, Saulo. Entonces, se podría suponer que Bernabé tenía más experiencia, más palabras que Pablo en Antioquía. Y el Espíritu Santo, en cuanto ellos estaban orando, el Espíritu Santo hizo que ellos separasen a Bernabé y Saulo para la obra del Señor. Entonces ellos salieron de allí, fueron para Chipre, fueron para Antioquía de Pisidia, después pasaron por Derbe, fueron a Listra e Iconio. Entonces en Listra encontraron a un joven llamado Timoteo, que en esa época tendría unos 15 años de edad. Imaginen, con 15 años de edad, Pablo ya lo reclutó para que él pueda acompañarlos. Entonces aquí nos muestra que, primero, con el primer joven, el primer caso fue con Juan Marcos. Juan Marcos había ido a acompañar a Pablo y Bernabé en el primer viaje, hasta llegar en el mar Egeo. En Perge. Juan Marcos desistió y abandonó a Pablo y a Bernabé y volvió a Jerusalén. Entonces, esto vemos que fue una falla de Juan Marcos, sin duda, pero no por causa de esta falla nosotros vamos a descartar para siempre. Nosotros necesitamos también dar una chance a Juan Marcos para que se arrepienta y vuelva. Tanto así que en la historia de la iglesia Marcos fue muy útil para Pedro y para Pablo. Más tarde vamos a ver eso. Entonces, no podemos, hermanos, ver que un joven se equivocó una vez, él ya no sirve. No es así. Él merece una segunda oportunidad. Él merece una oportunidad mejor. Él se arrepiente, puede volver. Entonces necesitamos dar esta chance a los jóvenes. Entonces, el principal principio es siempre incluir a los jóvenes, como el caso de Timoteo. También en este día martes nos dice que Pablo siempre fue Bernabé y Pablo, pero cuando llegaron allí, la orden se invirtió, era Pablo y Bernabé. Entonces el Espíritu Santo evidenció que Pablo sería un ministro de la palabra, ¿no es así? Por eso necesitamos en nuestra vida de iglesia siempre incluir a los jóvenes, siempre dar la oportunidad a los jóvenes, inclusive en caso como Timoteo. Él tenía como 15 años, entonces él era un adolescente. Por eso necesitamos dar mucha atención para nuestros adolescentes en la vida de la iglesia. Enseguida van a ser jóvenes y después adultos. Entonces, mientras ellos no son de una edad más avanzada, en esta edad de adolescencia, es una buena edad para que el Señor trabaje en ellos. Entonces, usted ve que Timoteo ganó al Señor a los 15 años y él fue muy fiel, muy firme. Entonces, el servicio de adolescente de las iglesias necesitan dar atención a esto, trabajar bien en los adolescentes, con la meta que ellos sean jóvenes muy útiles a la iglesia. Esto porque no comenzar ya con el servicio de niños, porque desde niños usted tiene más tiempo de trabajar la palabra del Señor en ellos. Entonces vamos a comenzar desde niños, pasando por adolescente. No, ellos son niños. No, ellos son muy útiles para el Señor en el futuro, como el caso de Timoteo. Pasamos al día miércoles. El día miércoles cuyo tema es
la preparación del joven Timoteo. Entonces vamos a ver algunos versículos. Vamos a seguir algunos versículos. Primera Timoteo 1:18 dice así: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, este es el deber que Pablo estaba encargando a Timoteo, y Pablo lo trataba como un hijo. Dice así: oh hijo Timoteo. Entonces, era alguien que Pablo engendró por el Evangelio. Este hijo es el hijo del Evangelio de Pablo, según las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Entonces, en Listra e Iconio, estos dos lugares, los hermanos de allí dieron buenas recomendaciones sobre Timoteo. Entonces Pablo creyó que sería útil llevar a Timoteo con ellos. Entonces, en aquella época puede ser que los presbíteros impusieron la mano en él y allí hablaron algunas profecías con relación a Timoteo. Por eso que Pablo está diciendo aquí, y el versículo 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia. Entonces Pablo percibió en Timoteo un joven muy bueno, también muy puro de corazón. Esto es muy importante para que estemos en la obra, fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces Timoteo tenía esta buena conciencia que lo mantenía su fe subjetiva siempre en operación, activa. Y el versículo 20, él habla la palabra de contraria. Dice: y de los cuales son Himeneos y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos son ejemplos contrarios que Timoteo no debe copiar. Y segunda de Timoteo, vamos a segunda Timoteo 1:7. 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ustedes pueden imaginar un poco a Timoteo. Probablemente era una persona muy tímida. Entonces Pablo le dice a él que él necesita tener más osadía para hablar por el Señor. Porque muy temprano Pablo envió a Timoteo para ayudar solo a los tesalonicenses. Él necesita ir con poder, con osadía. Entonces aquí, volviendo al 1:7 nuevamente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no sea tímido, no sea cobarde. Usted tiene el espíritu de poder. Dios le dio a usted el espíritu de poder, le dio a usted espíritu de amor y le dio a usted un espíritu de dominio propio. Entonces vaya adelante, no se desprecie como un joven. El problema de Timoteo era su timidez. Entonces él tenía esa timidez que él no le dejaba avanzar como siervo del Señor. Volviendo a 1 Timoteo capítulo 4, 4:12. Él dice así:
Ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí está. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú eres joven, los otros son más grandes que usted. Los hermanos responsables de la iglesia son más grandes que usted, pero no por causa de esto usted se desprecie la juventud. No deje a nadie despreciar tu juventud. Entonces usted tiene que hacer ¿qué? Usted tiene que ir detrás. Usted tiene que tornarse un padrón de los fieles, padrón de todos los hermanos de la iglesia en la palabra. Necesita ser padrón. En el proceder también tiene que ser un padrón de los santos, en amor, en la fe, en la pureza. Todos estos ítems usted necesita tornarse padrón de los fieles. Y también no sea negligente con el don de Dios que está en usted. Aquí en el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Como ya dijimos, entonces aquí nos muestra que hubo una imposición de las manos de los presbíteros sobre este joven Timoteo, mediante una profecía. Esto probablemente sea para que Timoteo se tornase un ministro de la palabra, que el Señor pueda abrir su boca, para que él pueda entonces ministrar las palabras del Señor a los santos de las iglesias. Entonces él recibió este don. ¿Qué don era este? Era el don de hablar por Dios. Gracias a Dios. Entonces vamos para el día jueves. Es aprendiendo con el modelo de Pablo. Aquí nosotros es un relato histórico, muchos relatos históricos a partir del capítulo 17 de Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Entonces Pablo fue a Tesalónica en 3 sábados. Ya levantó una iglesia buena. Entonces ahí nosotros sabemos cuánto tiempo estuvo en Tesalónica. Ahí había una multitud de griegos piadosos y mujeres nobles. Vean el versículo 3. Y los judíos, movidos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarle del pueblo. Bueno, entonces nosotros vemos que desde cuando Pablo estaba en la región de Galacia, pasando por Antioquía de Pisidia, por Derbe, por Listra, Iconio, siempre tenía la oposición de los judíos que venían de Jerusalén. Siempre. Los judíos siempre persiguieron a Pablo. Entonces aquí no fue diferente. Donde Pablo iba, ellos iban atrás para destruir todo lo que Pablo construía. Entonces, ¿cuál era su motivo? ¿Cuál era su motivación para perseguir a Pablo? Aquí dice, movido por envidia, celos. Envidia para nosotros que servimos en la iglesia, necesita que el Señor trabaje mucho en ese punto. No tener envidia, porque la envidia puede provocar persecución, puede provocar hasta la muerte, como Esteban fue martirizado, que murió por causa de la persecución de los judíos.
Entonces Pablo ya no podía quedarse mucho tiempo en Tesalónica. Y ahí fue para Berea. Y en Berea también fue muy bien, predicó el Evangelio. Muchas personas oyeron la palabra, se convirtieron. Pero ahí nuevamente los judíos de Tesalónica fueron a Berea para destruir lo que Pablo había construido. Entonces, con tanta persecución, los hermanos creyeron, llevaron a Pablo para salir de Berea y lo llevaron para Atenas. Entonces, solo quedó Timoteo y Silas en Tesalónica para quedar en lugar de Pablo. Vamos a ver lo que Pablo enseñó a los hermanos en Tesalónica. Algunos principios aquí muy buenos. Vamos a ver Primera Tesalonicenses capítulo 2. Aquí dice, versículo 3: por nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Primer punto, el primer principio. Cuando nosotros vamos a ayudar a una iglesia, nosotros necesitamos ser modelos. ¿Modelos en qué? No, nuestra exhortación no procede del engaño. Nuestro corazón tiene que ser puro y nuestra persona tiene que ser verdadera, correcto delante de Dios. Ni de impurezas. Debemos librarnos de toda impureza. Ni está basado en engaño, es algo negativo. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El primer detalle aquí es aprobado por Dios. Una vez que Pablo y sus compañeros fueron aprobados por Dios, entonces Dios pasó a confiarles a ellos el Evangelio. Por eso que él tenía intrepidez para hablar la palabra del Señor. Y también, miren, no agradar a los hombres. No debemos agradar a los hombres, sino a Dios. Necesitamos ser fieles a aquello que el Señor colocó en nuestro corazón para hablar a los santos, que prueba nuestro corazón. Una vez más, Pablo repite que Dios prueba nuestro corazón. Versículo 5 también. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Palabra lisonjera es, por ejemplo, si viene alguien rico en la ciudad, usted entonces comienza con lisonjeras, con la intención de obtener ganancia de eso. Entonces eso no es tener un corazón puro. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, no esperando ningún fruto financiero, nada. Dios es testigo. Versículo 6 también. Ni buscamos gloria de los hombres. Entonces, gloria de hombres. Nuevamente, no buscar la gloria de los hombres, porque estamos aquí para agradar a Dios y no a los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Gracias al Señor por estos principios que se tornan padrón para nuestro proceder. Vamos al día viernes. El día viernes quería leer un párrafo. Hasta yo marqué aquí y voy a leer a los hermanos. En la página 33. El anteúltimo parágrafo. En medio del anteúltimo parágrafo. Puede ser que, por ya tener cierta edad, otra vez está hablando principios de ayudar a los jóvenes. Y el tema de este día, del día viernes, es complicidad entre Pablo y Timoteo. Nosotros vemos este tema, que Pablo y Timoteo eran totalmente uno, y vamos a mostrar esto, porque ellos eran uno. Aquí
o el hermano, el autor del alimento diario, en este alimento diario dice así: puede ser que por ya tener cierta edad, experiencia, madurez y por saber hacer las cosas, miramos con desconfianza a los jóvenes que aún no tiene tanta experiencia y no sabe cómo hacer las cosas. ¿No es así? Entonces, pero hermanos, nosotros necesitamos confiar en el trabajar del Señor en estos jóvenes. No podemos solo porque tenemos nosotros experiencia. Él también merece tener experiencia. Él necesita equivocarse también. Mira aquí otro párrafo en la página 34, en el segundo párrafo, ya al final. Dice así: aunque al comienzo aún haya en ellos alguna inmadurez o algún error, quiere decir, debemos permitir el error de los jóvenes. No sea tan perfeccionista al punto de no conseguir trabajar con nadie. No haga solo. Dé a otros la oportunidad de errar y de aprender. Esto es muy importante, hermanos. Todos merecen errar y aprender con el error. Con timidez o inmadurez madurarán y aprenderán con usted. Entonces, vamos para 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en toda parte y en todas las iglesias. Este versículo es importante porque nos muestra la complicidad de Timoteo con Pablo. Entonces aquí dice: os mandé a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel. Hijo amado y fiel. Fiel en el Señor. Entonces, hermanos, esto vamos a ver más adelante, que debemos ser cómplices también con nuestros hermanos que están al frente nuestro, el cual os recordará mis caminos en Cristo Jesús. Entonces Timoteo yendo a Corinto era lo mismo que Pablo yendo a Corinto. No había ninguna diferencia porque los dos eran uno. Timoteo era totalmente uno con Pablo. En los caminos de Cristo Jesús enseño en todas partes y en todas las iglesias. Gracias al Señor, este aspecto de complicidad en la obra del Señor es muy importante. Nosotros no tenemos más regiones de obra. En verdad es solo una obra. Dios hace solo una obra. Y el Señor colocó, hermanos, frente nuestro. Entonces tenemos que ser cómplices con ellos. Esta complicidad es importante para que mantengamos la unidad, la unanimidad, hacer las mismas cosas, practicar las mismas cosas, usando bien las herramientas que el Señor nos dio, ¿no es verdad?, para el progreso y el avance del Evangelio. También Él mostró un detalle aquí, que necesitamos practicar bastante el entusiasmo por la vida de la iglesia, entusiasmo por las reuniones. Estos días de pandemia, infelizmente, puede haber afectado mucho el entusiasmo de parte nuestra. No salimos mucho a la calle, estamos ahí sentados en el sofá, colocamos nuestro Zoom o YouTube, tenemos los mensajes de los hermanos y nos hace perder el entusiasmo. Siempre tenemos que estar en el Espíritu, invocando el nombre del Señor, y también inclusión. Nosotros también estamos lógicamente hablando específicamente sobre inclusión. Necesitamos incluir a todos y excelencia, hacer lo mejor para el Señor.
todo lo que está en nuestras manos, las prácticas de la palabra, necesitamos hacer lo mejor para el Señor. Amén. No importa cuál sector o cuál tipo de servicio usted está sirviendo al Señor, haga lo mejor. Y después él cuenta una historia de la complicidad. Es el rey David, una vez, eso está en Primera de Crónicas. El rey David un día solo él se desahogó. Cómo me gustaría tomar agua de aquel pozo de tal lugar, pero allí está justamente en el campamento de los filisteos. Entonces el ejército de los filisteos está acampado justamente en aquel pozo donde está aquella agua que David quería tomar esa agua. Él solo habló, no le pidió a nadie para que traiga el agua, pero 3 valientes de David, que eran tan uno con David, tan cómplices con David, ellos fueron allí, irrumpieron en el campamento de los filisteos, mataron mucha gente, tomaron el agua, trajeron el agua y le ofrecieron a David. David tomó el agua en la mano y dijo: yo voy a ofrecer esto a Dios en vez de tomar, porque casi ellos murieron, arriesgaron su vida por mí. Esta palabra, arriesgar la vida por mí, es realmente lo que ser cómplice, lo que significa ser cómplice. David entonces no tomó esa agua y ofreció en libación para Dios, una actitud muy buena. Entonces también en Romanos dice: el matrimonio de Aquila y Priscila arriesgaron sus cuellos por causa de Pablo. Esto es ser cómplice. Amén, Señor Jesús. Vamos entonces para el día sábado. Sábado aquí es tener un corazón pura, una conciencia buena y fe sin fingimiento. Esto ya hemos visto. Pero aquí en Filipenses capítulo 2, una palabra muy importante. Quería leerlo. Está en el alimento diario. Vamos a seguir el alimento diario. Está en Filipenses capítulo 2, 20 y 22. Miren lo que Pablo le dice a ellos. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Miren, aquí retrata mejor aún la complicidad que Timoteo tenía con Pablo. Pablo dice así: a nadie tengo del mismo sentimiento, sinceramente. Muestra que Timoteo era de igual sentimiento que Pablo. De la misma manera que Pablo pensaba, Timoteo pensaba. De la misma manera que Pablo sentía, Timoteo sentía. Eran totalmente uno con Pablo. Cuida de nuestros intereses, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Yo recuerdo que el Señor Jesús, también cuando anduvo en la tierra, él no hacía su propia voluntad, él hacía solo la voluntad del Padre. Entonces él era cómplice con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él resolvió negar sus propios intereses hasta su propia voluntad, porque todo ser humano tiene su propia voluntad, pero él negó su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Él no hablaba sus propias palabras para hablar la palabra de Dios. Él no tenía su propia enseñanza, él enseñaba la enseñanza del Padre. Entonces todo esto es un modelo muy bueno para nosotros. Y aquí voy a leer un pedazo aquí que puede ayudarnos.
Es de esto que necesitamos entre nosotros, en vez de mirar hacia los otros como si fuesen un oponente. Las disputas hacen parte de la estrategia de Satanás para degradar la iglesia. Necesitamos tener el mismo sentimiento del apóstol y hablar las mismas palabras que está hablando el Espíritu, porque estamos en la misma obra. Hubo un tiempo que había mucho regionalismo entre nosotros. Gracias a Dios, eso se está terminando. Estamos en la misma obra. Nosotros y quien nos está liderando somos uno, tenemos un solo sentimiento, pensamos lo mismo y hay mucha complicidad de Dios entre nosotros. Amén. Volviendo a la página también, la otra parte al final del sábado tenemos: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este debe ser nuestro proceder en la iglesia. Finalmente llegamos al domingo, cuyo tema es combatir el buen combate, completar la carrera y guardar la fe. Entonces esta parte yo les dejo a ustedes, que nuestro tiempo ya está terminando, pero lo principal nosotros ya vimos. ¿Está bien? Oh Señor Jesús, muchas gracias por oírnos, pero una vez más, Jesús es el Señor.